Su canal, Juan de Jesús Sánchez, presenta en El Impulso el Evangelio de Jesucristo, palabra poderosa y eficaz, su historia, la doctrina y el contexto teológico. Prepárese y escuche. Bendito sea el Todopoderoso que nos permite hacer un programa más del Impulso. Agradecemos a toda la audiencia y agradecemos por estar difundiendo estos contenidos a su familia, a sus amigos, a sus vecinos, a los compañeros de trabajo, porque este contenido tiene la palabra de Dios. Ahí está el mensaje del Evangelio de Cristo, está la enseñanza de la Biblia, y esto es un buen principio de ser nosotros evangelistas dentro de los dones que Dios a cada uno nos ha dado para presentar siempre el Evangelio de Jesucristo. Un tema que debe llegar a lo más recóndito de nuestro ser y que debe ser no solamente discernido de manera racional, sino ante todo discernida por el poder del Espíritu Santo. El tema es la justicia de Dios. La justicia de Dios. Y para la enseñanza de este tema, tenemos invitado al pastor Daniel Beiro Aguillón. Y nos da mucha alegría y cordial saludo lo recibimos, pastor Daniel Beiro, por tomar de su tiempo, de su ministerio, para compartirnos la palabra de Dios. Cordial saludo, pastor Dani. Un saludo también para cada uno de los oyentes por esta invitación y como siempre es dar gracias al Señor que nos concede este tiempo y le pedimos al Señor que sea un tiempo de edificación para cada uno de nosotros. Sí, Señor, vea, amigo, edificación. Nada más hermoso, nada más placentero y que llena de gozo y alegría nuestro corazón que escuchar precisamente la palabra de Dios para edificarnos como hermanos, edificarnos como miembros de la iglesia. Bueno, mucho oído, mucha petición para que el Señor nos permita captar el mensaje de la palabra de Dios, la justicia de Dios. No, pienso que nos puede ayudar. Cuando nosotros siempre escuchamos esa expresión de justicia, tenemos en nuestro inconsciente, en nuestra mente, muy clara a veces la justicia de los hombres. La justicia de los hombres siempre está codificada y es originada por la misma vivencia, creencia y proyección racional del hombre. Por eso en toda nación existe un sistema judicial donde se administra justicia. Pero esta justicia está enmarcada dentro de un ámbito de humanismo, de racionalidad, de proyección a una convivencia dentro de una determinada cultura. Y cuando se hace justicia, pues debemos entender dentro de la humanidad es que es una justicia temporal. Es una justicia que va cambiando. Lo que era justo hace unos años ya hoy no lo es. De pronto lo que era injusto hace algunos años hoy es justo. Todo va cambiando. Pero hay otros elementos dentro de la justicia del hombre. El derecho positivo, le llamamos los abogados. Y es quien administra justicia. Es una persona, es un juez de la República. Y por más que él tenga una sabiduría que desde luego lo tienen, algo hay
que lo limita y muchas veces no se administra justicia conforme al sistema legal. Puede ser que haya una mala valoración en el acervo probatorio, puede ser que las condiciones subjetivas y personales de quien administra justicia haya alguna parcialidad, pueda que haya alguna limitación, inclusive en el verdadero conocimiento de la interpretación de una norma, y lo más posible es que se dicte una sentencia y se condene a una persona que es inocente. O lo contrario, se absuelva a una persona que es responsable. Es la justicia de los hombres, pero la justicia de Dios demanda un ámbito trascendental, un ámbito espiritual, un ámbito diferente al derecho positivo que crean los hombres. Dios es justo y exige justicia. Por eso debemos entender que la justicia de Dios es divina. La justicia de Dios, además, es eterna, porque es un Dios que no tiene principio ni tiene fin. Es eterna la justicia. Y también debemos entender que Dios, sin distingo de rango o condición, un día nos juzgará. Y no podremos escaparnos a ese juicio. Y ese juicio lo hará porque Dios es santo, 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 perfecto, recto, sublime, puro, divino, de tal manera que de la justicia de Dios nadie se podrá escapar. Y ahí sí habrá la verdadera justicia, no como la justicia humana, que muchas veces el hombre se equivoca. Dios no se equivoca porque Él es omnisciente, todo lo sabe. Bueno, pastor, después de esta explicación que considero que nos puede ayudar para entender muy bien lo que es la justicia de Dios, qué bueno, pastor, que nos indique en las Sagradas Escrituras qué dice la Biblia sobre la justicia o qué es la justicia según las Sagradas Escrituras, pastor Dani. Gracias. Para poder llegar a esa definición, pues sería importante poder ampliar lo que tú acabas de mencionar de esos conceptos de la justicia del mundo. La palabra justicia es una palabra muy común, no solo en nuestros días, sino también se ha dado a través de la historia de la humanidad. Entendemos como justicia como la retribución merecida por alguna falta o la procuración de bienestar de alguien. Sin embargo, en nuestro mundo caído, nuestra sociedad actual se caracteriza por todo lo contrario, es decir, no hay realmente justicia, porque como tú muy bien lo mencionabas, pues las personas, en este caso los que imparten justicia, a veces lo hacen por interés, a veces se equivocan y bueno, el único que es perfecto es el Señor, ¿no? Entonces, hay un problema y ese problema radica en el concepto que nosotros tenemos de justicia. Ese concepto se ha corrompido precisamente por el pecado y cuando miramos el tema del pecado, pues lo podemos explicar de esta manera. Es que cuando nosotros vamos a definir la palabra justicia, lo que hacemos es compararnos con otras personas y nos consideramos nosotros mismos más justos que otras personas. Ahí está el foco, ese es un punto fundamental. ¿Cuál es? Que para que nosotros podamos definir la palabra justicia, pues nosotros nos consideramos más justos que otros y nuestro estándar fácilmente hace que nos veamos más justos que los demás. Entonces, eso es lo que realmente nos descalifica para poder realmente llevar este término. Así que nosotros tenemos que ir a las escrituras.
Y en las Escrituras vamos a poder entender ese concepto de justicia, ¿sí? Entonces, la justicia es un atributo de Dios, es una de sus perfecciones que lo caracteriza, define su carácter y su actuar de principio a fin en todo lo que hace y gobierna. La justicia de Dios quiere decir que Dios siempre actúa de acuerdo a lo que es recto y Él mismo es la norma final de lo que es recto. Quiero enfatizar esta última parte, que es la definición a la pregunta que se ha formulado una vez más, y es que la justicia tiene que ver con un atributo de Dios que lo caracteriza, define entonces su carácter y su actuar de principio a fin, porque Dios es eterno. Y también dentro de todo ello, pues Él sigue desarrollando y gobernando y allí está su justicia. Así que la justicia de Dios quiere decir que Dios siempre actúa de acuerdo a lo que es recto y Él mismo es la norma final de lo que es recto. Así que con esta definición nosotros podemos entender qué es lo que enseña la escritura sobre la justicia de Dios, haciendo referencia a sus atributos, a sus perfecciones. Gracias, Pastor Dani. Mire qué importante. La justicia de Dios está relacionada con su deidad divina, con sus atributos. Dentro de toda esa gama de atributos del Dios Todopoderoso está la justicia. Y eso es importante entender cómo es la justicia de Dios relacionada con uno de sus atributos. Pastor, la justicia de Dios, tal como nos la ha expuesto, ¿es igual en el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento, pastor? Bueno, esa es una pregunta muy recurrente, ¿sabes? ¿Y por qué es muy recurrente? Porque algunas personas afirman que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios castigador, es un Dios diferente al del Nuevo Testamento, donde se observa, según ellos, el amor de Dios. Entonces, hacen una distinción entre el Dios del Antiguo y el Dios del Nuevo Testamento. Pero cuando realmente leemos la unidad de las escrituras, vamos a ver al mismo Dios, porque Dios no cambia. Recordemos que Dios es inmutable. Así que esto nos ayuda a comprender que la justicia de Dios que observamos en el Antiguo Testamento, también la observamos en el Nuevo Testamento. Si observáramos el amor de Dios, la misericordia de Dios en el Antiguo Testamento, también vamos a ver esa misericordia de Dios y ese amor de Dios en el Nuevo Testamento. Así que Dios es el mismo siempre. Por eso es que se presentan los errores, ¿no? Porque lamentablemente algunos pueden exponer que Dios del Antiguo Testamento es diferente. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, por ejemplo, en Éxodo 34:6 y en otros textos, vamos a recordar que Dios declara de sí mismo que Él es misericordioso, piadoso, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Cuando nosotros recordamos lo que se nos habla en los mandamientos, es decir, en Éxodo capítulo 20, también vamos a ver que la misericordia de Dios se extiende de generación en generación. Entonces, aquellos que argumentan, aquellos que afirman que Dios es diferente en el Antiguo Testamento, quiero decirles con todo el respeto, hay que mirar toda la unidad de las Escrituras y hay que ver tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento y que Dios no cambia porque Él es inmutable. Y cuando nosotros estamos hablando de que Dios es inmutable, nosotros debemos recordar que Dios siempre mantiene sus perfecciones, porque precisamente
eso hacen parte de su carácter. En cambio, nosotros sí cambiamos, nosotros sí tenemos hoy una respuesta y mañana vamos a tener otra respuesta o vamos a pensar de forma diferente. Entonces, tenemos que ver la escritura como una unidad donde se está desarrollando en el Antiguo Testamento el plan de redención, que ya llegando al Nuevo Testamento está la exposición clara de ese plan de redención a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el antiguo se está avanzando en ese plan de redención y ocurre lo mismo, ¿no? Vemos ahí la justicia de Dios, la ira de Dios, pero también el amor, la misericordia. Y vamos a ir al Nuevo Testamento, vamos a mirar también cada una de sus perfecciones y atributos. Así que Dios es el mismo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y su justicia se ve tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Excelente, amigo de Fuego AM. Hablábamos de algunos atributos, la, Dios es eterno, Dios es justo, Dios es misericordioso, Dios es divino y de igual manera su justicia. En tal forma, la justicia de Dios tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, nos lo reiteró el pastor Daniel Beiro, es la misma porque Él es uno, santo, santo, santo. Bueno, pastor, ahora sí, indiquemos a nuestros amigos, porque cuando uno va a una concordancia, encuentra uno una infinidad de versículos relacionados con la expresión justicia. Pero qué bueno, pastor, que nos haga referencia a algunos textos bíblicos en donde se habla precisamente de la justicia de Dios. Qué bueno poder tener esos textos y poderlos memorizar, pastor. Sí, muy importante. ¿Por qué? Porque los vamos a tomar no solamente del Antiguo, sino también del Nuevo. Y haciendo una referencia al Nuevo, la carta del apóstol Pablo a los romanos sí que habla de la justicia de Dios, ¿no? Entonces, vamos a tomar solamente un pasaje de Romanos en esta primera aproximación y el resto son del Antiguo. ¿Por qué? Porque en Romanos hay varios textos de la justicia de Dios, entonces para poder tener algunos otros libros de las Escrituras. Comencemos con Deuteronomio 32:4. Deuteronomio 32:4. La palabra de Dios dice lo siguiente: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Miren que es muy interesante este pasaje de las Escrituras, nos sigue hablando de esos atributos de Dios, nos hace referencia a la verdad, nos hace referencia a la rectitud, nos hace referencia a la perfección y nos dice que Él es justo. Así que cuando hablamos de justicia, siempre nuestra mirada debe estar en Dios. Siempre que nos digan justicia, nuestra mirada es en Dios. No podemos confundirla con la justicia terrenal, que ya como en la introducción se mencionaba, es completamente diferente. Bueno, pasemos a otro pasaje, que es Génesis 18:25. Génesis 18:25 dice: Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y miren que aquí hay unas declaraciones también muy importantes. ¿Quién es el juez de toda la tierra? Dios. Eso es lo que nos está diciendo este pasaje. Y ante ese juez todos nos tenemos que presentar porque Él lo determinó así. Pero también se nos está resaltando de que Él es un juez justo, justo. Y esto nos recuerda también cuando las Escrituras dice que Él no dejará por inocente al culpable. Ahí también estamos viendo la justicia. Pasemos a otro pasaje. Es Isaías 45:19. Isaías 45:19 dice: No hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra, no dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud. Miren que los pasajes que hemos abordado
nos hablan de Dios en esa justicia, nos hablan de la verdad, nos hablan de la rectitud, todo eso relacionado precisamente con sus atributos. Y miremos uno adicional, el que les decía de Romanos, porque sin duda vamos a seguir hablando de Romanos, por eso lo dejé para lo último. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, miren qué declaración tan interesante entrega el apóstol Pablo a los lectores de la carta a los romanos, diciendo, porque en el Evangelio la justicia de Dios. Así que ya vamos comprendiendo que hay una relación clara en el tema de la justicia con el Evangelio. Hay una relación muy, pero muy especial. Y esa relación se va ampliando cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo y de que esa justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y fíjense que lo que está haciendo Pablo allí es tomando un escrito también del Antiguo Testamento, ¿no? Todo esto también nos permite cada vez afirmar la pregunta que se había planteado anteriormente, que si Dios era diferente, ¿no? Miren que aquí en Romanos 1:17 Pablo está tomando un escrito también del Antiguo Testamento donde dice, mas el justo por la fe vivirá, haciendo relación de lo que se veía en el Antiguo Testamento, era lo que se esperaba, se estaba esperando el Salvador, el Redentor. Ellos estaban esperando. Lo que sucedió que fue que cuando llegó, pues vieron las características del Salvador y no entendieron, ¿no? No entendieron realmente que Jesús era el Salvador. Así que aquí tenemos esos textos. Creo que esos textos nos dan un poco más de luz sobre el tema que estamos abordando. Sí, señor. Excelente, pastor, porque vamos entendiendo lo que realmente es la justicia de Dios. Y el pastor nos hablaba de algunos textos donde se pueden inferir algunas características, como la justicia de Dios es recta, es imparcial. Bueno, la justicia de Dios es veraz. La justicia de Dios es también misericordiosa. Y qué bueno poder entender, amigos, lo que realmente es la justicia de Dios. Vamos a ir a la pausa, ya regresamos. Aprovechamos esta pausa para poder indicar a algunos amigos que escuchen el programa, porque al final, amigo, todos tendremos que dar cuentas delante de Dios. Allí seremos juzgados. Por eso es muy importante conocer la justicia de Dios. Ya regresamos. Sigan conectados. Ya regresamos con más información sobre el tema. Háganos saber sus inquietudes sobre lo expuesto e inscríbanse. Regresamos en El Impulso. Hoy con un tema, la justicia de Dios. La justicia de Dios nos la está explicando de acuerdo a lo que está registrado en las Sagradas Escrituras el pastor Daniel Beiro Aguillón. Y continuamos con más preguntas para el pastor Daniel Beiro por este tema tan importante. Pues en el preámbulo indicábamos que hay cierta tendencia, pastor, a que podamos confundir la justicia de los hombres, el derecho positivo, como se llama en la ciencia jurídica, con lo que es la justicia de Dios. Y qué bueno poder escucharlo, pastor, en unos buenos consejos, en unas claves bíblicas para que podamos diferenciar la justicia de Dios de la justicia de los hombres. Y le preguntamos cuál sería entonces, pastor, esa diferencia entre la justicia de los hombres y la justicia de Dios. Bueno, cuando hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando de que Él es poderoso, de que Él es recto, de que Él es creador, de que Él es sabio, de que Él todo lo sabe. Entonces podemos nosotros llegar a la conclusión que su justicia es perfecta, porque Él es Dios. En cambio, el hombre, por su pecado, tiene un concepto muy diferente de la justicia.
La justicia de Dios entonces la estamos observando a través de sus perfecciones. La justicia del hombre es viciada por intereses. La justicia de Dios, como hemos visto, no cambia. La justicia del hombre es variable. ¿Cuál es la razón por la cual es variable? Bueno, por el sistema del mundo, porque de todas maneras se deja llevar por su carne y también por la manipulación de las tinieblas. Así que la justicia del hombre es variable. El hombre entonces desea comprar la justicia. Dios da la justicia en Cristo y esa justicia en Cristo es para todo aquel que cree en Él. Es decir, es una justicia gratuita. Miremos la diferencia. Mientras el hombre desea comprarla a través de quizás testigos, a través de falsificación de documentos o de otra argucia, cuando nosotros vamos a mirar la justicia de Dios, esta la da por medio de nuestro Señor Jesucristo y es para todo aquel que en Él cree. Esa justicia es gratuita. No se necesita hacer nada. Se necesita es tener un corazón arrepentido, humilde, y eso solamente lo puede hacer también Dios. Por ejemplo, el hombre desea cambiar la forma de impartir justicia y así busca la libertad, pero solo aquel que acude a Cristo puede entender cuál es la verdadera libertad, porque ya no será esclavo del pecado. Esas cadenas del pecado, gracias a la obra de Cristo, quedan atrás. Entonces, analicemos lo siguiente. El hombre busca su propia justicia, pero debemos comprender que la justicia que entrega Dios es la justicia verdadera, la que entrega libertad. También digamos que el hombre, por su condición pecaminosa, él está buscando las herramientas en sus propios esfuerzos para impartir esa justicia o para recibir esa justicia. Pero solamente una persona que es expuesta al Evangelio puede comprender la verdadera justicia de Dios. Así que a través de estos simples ejemplos nos damos cuenta que la justicia de Dios es completamente diferente a la del hombre. Y cuando hablamos de justicia, estamos hablando de las perfecciones de Dios y estamos hablando de que Él es juez. Él es juez y es justo y que todos nosotros nos vamos a presentar ante Él. Así que aquí surge una pregunta y la pregunta es, cuando nos toque presentarnos delante de Él, pues ¿cómo nos vamos a presentar? En nuestra propia justicia, de acuerdo a nuestros propios lineamientos o pensamientos o conceptos que teníamos de nuestra propia justicia, o vamos a estar amparados en la justicia de Cristo. Hay solamente dos posibilidades para estar delante de Dios, nuestra propia justicia o la justicia de Cristo. Gracias, Pastor Daniel Beiro. Qué bueno escuchar estas precisiones, amigo oyente. Es importante volver nuevamente a escuchar esta enseñanza del Pastor Daniel Beiro. Pastor, tenemos una pregunta desde México, una familia peruana que está en Ciudad de México. Ella dice que ha escuchado al Pastor Daniel Beiro en la emisora Cielos Abiertos, y hace esta pregunta, que ¿cuál es la diferencia o la relación que hay entre justicia y justificación? Me parece interesante la pregunta, Pastor Daniel Beiro. Sí, claro, muchas gracias a los oyentes también que participan y tienen sus inquietudes. Y bueno, cuando hablamos de esa justicia y la justificación, tenemos que señalar lo siguiente, que Dios es
justo, Dios es justicia, porque hemos hecho referencia a que tiene que ver con sus perfecciones. Cuando hablamos de Dios y sus perfecciones, pues vamos a tener que hablar de justicia. Y vamos a tener también que mirar cuál es la situación del hombre, porque tenemos un juez, ese juez es el Señor, y todos nos tenemos que presentar ante Él. Entonces, esa justificación tiene que ver con una declaración forense, ¿no? Una declaración del ámbito jurídico. Y cuando la relacionamos, tiene que ver con Dios y tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, esa justificación. Y es algo muy interesante y muy bonito que nos ayuda a comprender la amplitud del Evangelio. Entonces, en lo siguiente, nosotros hemos transgredido las normas y las leyes de Dios, por lo cual no somos justos, por lo cual estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso debemos entenderlo. Nosotros no somos justos, porque el único justo, el único santo, el único sin mancha, el único sin pecado es Dios. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Cuál es la alternativa que nos queda? Solamente nos queda Cristo. Nosotros no podemos, por ejemplo, con guardar la ley, decir que guardamos la ley, ser justificados. No, porque claramente la escritura dice en Santiago que si alguno falla en un punto de la ley, pues está fallando en todos los puntos, absolutamente en todos. Se convierte en un transgresor de todos los puntos. Entonces, no podemos guardar la ley y decir que la guardamos y que somos justos. Así que la única esperanza que tenemos es Cristo. Y entonces entendemos lo siguiente, que Dios envió a su Hijo a cumplir todas las demandas que nosotros no pudimos cumplir. Entonces Él vino sin pecado, Él desarrolló su ministerio y su vida sin pecado, aunque fue tentado como nosotros somos tentados. Él fue a la cruz y derramó su sangre para perdón de pecados. Y ese castigo, dice la escritura, que era para nosotros, Él lo tomó, Él toma el lugar del pecador para que ahora nosotros seamos justos. Ahí está la justificación. Entonces, ¿cómo podemos ser justos nosotros en Cristo? En Cristo es la única manera, no hay otra. Y ese es el tema, y es un tema muy hermoso y muy amplio que por supuesto ojalá lo pudiéramos seguir desarrollando en una próxima emisión. Todo lo que tiene que ver con la justificación y esa declaración legal, esa declaración forense a la que hace referencia Pablo en Romanos con respecto a la justificación. Gracias, Pastor Daniel Beiro, y también gracias a nuestro hermano Alfredo, quien manda cordial saludo al Pastor Daniel Beiro y dice que enseñanza de mucha edificación y bendición. Bueno, Pastor, ¿cómo pasa el tiempo? Un tema de suma importancia entenderlo, amigo oyente, porque nuestra vida en Cristo es poder estar escritos en el libro del reino y poder nosotros en esta oportunidad que Dios nos da en su misericordia y amor, entender la justicia de Dios, vivir la justicia de Dios, enseñar la justicia de Dios. Y pastor, de toda esta enseñanza, qué bueno poder concretar cuál es entonces el propósito de la justicia de Dios para nuestra vida. Qué bueno pudiéramos tener, amigo oyente, mucho cuidado que el propósito, qué es lo que realmente pretende o logra o quiere lograr la justicia de Dios. Pastor. Bueno, gracias, porque sin duda esto nos lleva como a la conclusión del tema y es muy importante que pudiéramos tener buena atención en lo siguiente. Cuando hablamos de la justicia de Dios, recordemos, estamos hablando a la referencia de que Dios es justicia.
hablamos de sus perfecciones, de sus atributos, pero también hablamos de la justicia en lo que hace referencia al juicio, también. Así que la justicia de Dios se revela cuando juzga al mundo. También, fijémonos en ello. Dios también muestra su rectitud, su santidad y justicia cuando su ira fue aplacada mediante la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz. Y aquí viene un pasaje muy interesante al cual quiero hacer referencia, que es Romanos capítulo 3 versículos 25 y 26. Dice lo siguiente: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así que aquí Pablo está haciendo una clara referencia a esa justicia de Dios. Entonces, la justicia de Dios se manifiesta por medio del Evangelio, donde se revela tanto el amor como la santidad de Dios. El hecho de que la justicia de Dios incluye el juicio está respaldado en Romanos 2:5, pero a causa de esa dureza de corazón, ¿no? Pues ahí se está hablando del juicio de Dios y del día de la ira. Pero también nosotros debemos entender que Dios envió a su Hijo. Así que analicemos lo siguiente. Ese propósito de la justicia es que las personas puedan escuchar cuál es su condición y cómo pueden realmente buscar a Dios para poder ser justos. Ese es un punto muy importante. ¿Cuál es nuestra condición? Nuestra condición, dice las Escrituras, que si no tenemos a Dios, es que estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Sin embargo, muchas personas pueden argumentar que conocen a Dios o tienen a Dios, pero para poder argumentar ello, la misma Escritura dice que el que ama al Señor Jesús guarda su palabra. Así que para poder entender que yo conozco de Dios y que ahora Dios por medio de Cristo me ha justificado, yo debo entender el Evangelio y vivir el Evangelio. Yo debo entender cuál es mi condición, quién es Dios y ahora a quién debo acudir. Y ya acudiendo a Él, debo vivir para Él. ¿Sí? Debo entender todos estos elementos en los cuales acabé de hacer referencia. Debo saber cuál es mi condición. Debo saber quién es Dios. Entonces ya entiendo que Dios es justo y que no dará por inocente al culpable, que Dios es santo, ¿cierto? Y entonces, ¿a quién debo acudir? Debo acudir a Cristo. El Padre envió al Hijo y ahora yo debo vivir para Él bajo la manifestación del amor. No lo hago por imposición, no lo hago por obligación, no lo hago por manipulación, porque ahí está el tema de la justicia del hombre, ¿no? Cuando es manipulación, cuando es imposición, de un decreto, todas esas cosas. No, ahora yo camino con Dios por la manifestación del amor y esa manifestación del amor se observa en gratitud. Ahora tengo gratitud porque he entendido que antes estaba perdido y que si no hubiese sido por la misericordia que Dios extendió sobre mi vida, no había nada que hacer conmigo porque ninguna obra era justa. Nada de lo que yo pudiera hacer tenía esa característica de justicia. Es más, el profeta Isaías describe nuestras obras como trapos de inmundicia. No había ninguna obra, ni siquiera la más altruista o la más impactante ante los ojos de los demás. Era como el punto para que Dios me mirara con ojos de misericordia. No, la única forma para que Dios tenga misericordia de mi vida es que yo pueda ser expuesto al Evangelio y el Señor obre.
Por eso se necesita las escrituras, se necesita compartir esto que acabé de mencionar, ¿no? ¿Quién es Dios? ¿Cuál es mi condición? ¿A quién debo acudir? Y ahora vivo para Él. Entonces, ahí estamos viendo ese propósito de la justicia de Dios, que yo conozca cuál es mi situación y así yo pueda acudir a Cristo, así yo pueda decir, Cristo es mi Señor y mi Salvador. Y fuera de Él no hay absolutamente nada, fuera de Él no hay nada. Es decir, Cristo es suficiente. Bien, Pastor Daniel Beiro. Pastor, hay un texto que me llama mucho la atención. Tenemos unos 3 minutos. En Mateo 6:33. Mateo 6:33, usted también, amigo oyente, lo puede examinar. Dice, más bien busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas les serán añadidas. Pastor, ¿qué comentario hacemos a esta manifestación? Porque la hizo el mismo Señor Jesús. Sí, gracias. Esta manifestación se hace en el marco del Sermón del Monte y se está haciendo una referencia en su contexto al afán y la ansiedad por la cual podemos vivir cualquiera de las personas. Entonces, frente a las situaciones que acontecen, que son el afán de qué vamos a comer, qué vamos a vestir, bueno, qué va a pasar mañana, no deberíamos tener ese tipo de afanes, sino más bien concentrarnos en el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Cuando vemos todo el contexto del Sermón del Monte, es decir, los capítulos anteriores, vamos a ver cómo es el obrar del cristiano. Entonces entendemos que ahora somos representantes del reino aquí en la tierra y como tal debemos comportarnos. Nuestras actitudes deben ser unas actitudes que reflejen a Cristo, deben ser unas actitudes justas que reflejen al Salvador, ¿cierto? Entonces, eso lo podemos ver a través de los capítulos anteriores del Sermón del Monte. Así que frente a los afanes de la vida, frente a situaciones difíciles y angustias de la vida, ¿qué deberíamos nosotros más bien enfocarnos en el reino de Dios y su justicia? Esto también va muy relacionado con lo que dice el escritor de Hebreos, ¿no es cierto? En Hebreos 12, cuando nos menciona en Hebreos 12:2 que puesta la mirada en el autor y consumador de la fe. Es decir, nuestra mirada debe estar es en el reino de Dios y su justicia, y esa mirada es a través de Cristo. Nos concentramos en Cristo todo el tiempo. Y hay algo que quisiera decir adicionalmente, es que cuando, por ejemplo, se nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, pareciera que nosotros entendiéramos que lo hiciéramos una sola vez. No, sino esto es algo continuo. Esto es algo continuo. Pareciera que las enseñanzas de las escrituras nos dijeran, hay que hacer esto, y uno intenta hacerlo y lo hace, pero ya al otro día se le olvida. No, por eso debemos tener la mirada en el Señor en todo momento, en la mañana, en la tarde, en la noche, en todo momento, porque Él es realmente nuestra ancla, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, nuestra esperanza, nuestro consuelo, nuestra paz, Él es todo en nosotros. Gracias, Pastor Daniel Beiro, por estar enseñándonos este tema tan de suma importancia, donde pudiera como resaltar algunos aspectos que el pastor nos indicó ya para nuestra vida práctica, en una aplicación. Los abogados llamamos la casuística, es ponerlo en práctica. Y es que debemos vivir continuamente, en todo momento, vivir delante de Dios con rectitud y con justicia. En segundo lugar, debemos entender que la justicia, como lo enseñó el pastor, es un atributo de Dios. Y como atributo de Dios, lo recibimos por su gracia y por su misericordia. Y en tercer lugar, en nuestra condición
de naturaleza pecaminosa que hay en nosotros permanentemente, tenemos que siempre estar confesando nuestros pecados delante de Dios. El arrepentimiento. Dios es misericordia, es amor, pero también es justicia, porque Él es santo, santo, santo. Amigo oyente, gracias a todos los que estuvieron escuchando esta enseñanza de suma importancia para nuestra vida como creyentes en Cristo. Y damos gracias a Dios por la vida del pastor Daniel Beiro Aguillón, por su tiempo que toma de su ministerio para compartir por Fuego AM esta excelente enseñanza. Vuelvan a escucharla y compártala con sus hermanos, con sus amigos, con sus familiares. Reiteramos el agradecimiento al pastor Daniel Beiro y les habló Juan de Jesús Sánchez Aponte en El Impulso. Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros en El Impulso. De igual forma, por su valioso comentario sobre el tema. Los esperamos en otra edición de El Impulso, palabra poderosa y eficaz. Bendiciones en Cristo Jesús.